a iniciar con el lanzamiento de los libros producto de generación de conocimiento realizados dentro del Centro de Estudios Históricos del Ejército Colombiano. Los libros a los que se hace referencia son los libros Grandes Soldados de la Historia Colombiana, Investigación de Historia Militar, Combatientes de 2 milenios, Investigación Interdisciplinaria de Historia, Sociología y Antropología y Epistemología de la Historia Militar en Colombia, que es una investigación de historia militar. Ahora vamos con el capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita. Bueno, entonces aquí estamos viendo los 3 libros. Estos libros son, digamos, 3 investigaciones interdisciplinarias. Tenemos la epistemología de la historia militar en Colombia, las aproximaciones teóricas para entender el pasado, tener una perspectiva del presente y tener una perspectiva del futuro para el desarrollo de las operaciones militares. En este momento nos encontramos en la plataforma Open Moral Press de la editorial de la institución universitaria Comando Educación y Doctrina. Por el chat les enviaremos el link para poder entrar a los libros. Ahí hay otros libros que son producto de investigación también del Centro de Estudios Históricos del Ejército, pero en el día de hoy vamos a hacer el lanzamiento de estos 3 grandes investigaciones. La primera de ellas es la epistemología de la historia militar en Colombia. Aquí tenemos las palabras claves, la sinopsis de qué trata el documento, y en esta parte donde dice el libro completo de historia, ustedes entran y van a encontrar las 189 páginas. Es un producto que duramos 3 años. Aquí está la tabla de contenido donde habla de esa epistemología que es la historia militar como disciplina, con las corrientes historiográficas. Ahí habla de la escuela de los anales, la nueva historia militar, la escuela anglosajona, habla de la historia cultural, la historia discursiva, y habla de la teoría de la guerra. Luego vamos a ver la historia de lo militar, que fue las exposiciones que tuvimos, con todo el estado del arte y el balance historiográfico. Luego la historia militar organizacional, el análisis de la organización de las instituciones militares a la luz de las ciencias militares. Luego la historia militar contextual, análisis del contexto en el cual se desarrollaron las campañas, operaciones, batallas y combates. Y luego la historia militar operacional, análisis de las campañas, operaciones, batallas y combates a la luz de los principios de la guerra, que fue lo que comentamos. Aquí vemos la historicidad de esa historia militar operacional, donde traemos a todos estos militares que han hecho esta, digamos, enseñanza de la historia militar desde inicios del siglo XX, y cómo la Academia de Historia Militar de Colombia ha sido muy importante para lograr que nuestros oficiales, suboficiales, soldados aprendan de la historia militar, entiendan ese pasado, tomen esas experiencias de cómo fue que salieron victoriosos en esas operaciones militares, para tener esa perspectiva del presente y una perspectiva del futuro para el desarrollo de las operaciones militares. Luego hablamos de los manuales institucionales de la historia militar, los casos tácticos o lecciones aprendidas, para terminar con un epílogo. Entonces, este es un libro producto de generación de conocimiento, y es el primero, que se llama La epistemología de la historia militar. Aquí tenemos 2 libros de John Keegan y de George Duby. Son 2 libros, uno de la Escuela de los Anales y el otro de la Nueva Historia Militar. Y al lado derecho tenemos 3 libros de historia militar de nuestro profesor Gutiérrez Arias y Nicéforo, y todos nuestros profesores, mi coronel José Jaime Rodríguez, todos están incluidos aquí, mi general Roberto Ibáñez Sánchez, Álvaro Valencia Tobal, Gabriel Puyana García, hasta el profesor Obregón, están aquí. En el siguiente libro tenemos Los grandes soldados de la historia colombiana. Este es una iniciativa del comandante del ejército, donde traemos todos los generales desde 1810 hasta el último que falleció, que fue mi general Ramón Emilio Gil Bermúdez, que en este momento nos acompaña Marta Tobar, que es hija de mi general Tobar, quien creó la Brigada Móvil número 1 para enfrentar el conflicto armado interno. Y dentro de su interior vamos a encontrar en 451 páginas, vamos a encontrar todos los generales por periodos. Entonces, periodo de la independencia, de las guerras civiles, luego la profesionalización, luego la violencia, luego vamos a encontrar el conflicto armado interno, luego vamos a encontrar los oficiales superiores, tenientes coroneles, coroneles, mayores, luego vamos a encontrar los oficiales subalternos, capitanes, tenientes, subtenientes, luego vamos a encontrar los suboficiales, sargentos segundos, sargentos primeros, sargentos mayores, desde 1810 hasta el presente. Luego vamos a encontrar los soldados, soldado José María Espinosa, Pedro Pascasio, Cándido Leguízamo, Juan Bautista Solarte, Alejandro Martínez Roa de la Guerra de Corea y Hermes Serrano Bustos, y por último cerramos con el capítulo de las mujeres, Policarpa Salabarrieta, las Juanas,
María Antonia Ruiz, la cabo primero Clarisa Narváez y la sargento segundo Sildana Díaz. Este es un proyecto de 15 investigadores de todas las disciplinas. Aquí hay suboficiales, mi sargento mayor Narváez participó. Es un documento con el prólogo del señor presidente, quien explica, luego viene nuestro comandante del ejército, quien nos da desde la manera teórica cuáles son las categorías y por qué iniciamos esta investigación, para luego ya empezar a hablar. Todos los capítulos están con una introducción del contexto en el cual se desarrolló cada uno y empieza a hablar por cada uno de los generales y oficiales superiores subalternos, haciendo una descripción de su vida como militar, y se utilizó la categoría, obviamente, de la profesión militar, la categoría de la teoría de la guerra, y se ve la gestión de estos militares, cómo ayudaron a, digamos, o cómo fue su desempeño como militar. El siguiente libro y último es El combatiente de 2 milenios, que hemos hablado tanto en la presentación de sociología, antropología e historia. Es una investigación que tiene 3 fases. Aquí en la sinopsis vemos que esta investigación respondió a la pregunta de cómo participó un ente, un curso, que se llamó Luis Acevedo Torres, quien se llama Combatientes de 2 milenios porque combatieron 96, 97, 98, 99, y en el milenio 3000, 2000 hasta su grado de mayor, inclusive de teniente coronel, y es cómo participaron en esa construcción de nación, ¿sí? Y esta investigación se utilizó 3 categorías de análisis: lo sociológico, que es la profesión militar; lo histórico, el conflicto armado interno; y lo antropológico, la teoría crítica. Y el libro se divide en 3 partes, en las mismas 3 categorías. Se toma Charles Moscos, se presenta la percepción de los integrantes de ese curso. En el segundo es sobre el conflicto armado interno, tomando como base el modelo de Eduardo Pizarro León Gómez. Se presenta la actuación de este curso durante los 25 años de servicio, y en ese capítulo se incluyen los relatos de vida, para luego cerrar con un capítulo de la teoría crítica bajo el modelo de Walter Benjamin, que nos permite analizar las experiencias emocionales que les dejó el conflicto armado interno. Ese libro también, ustedes lo abren acá, van a encontrar la parte teórica en 63 páginas. El libro completo, pues tenemos todos los relatos de vida, que eso es lo fabuloso de esta investigación, pero aquí solamente dejamos los capítulos de cómo se desarrolló la investigación. Sobre la parte metodológica es muy interesante, ustedes pueden leerla porque aquí están, un investigador casi nunca revela, la forma metodológica como hace o aborda el objeto de estudio. Aquí lo mencionamos todos, mencionamos los software que utilizamos, cuáles códigos nos salieron, cómo logramos esa metodología, y hay una serie de fotos aportadas por todo este curso de Combatientes de 2 milenios, y nos van a explicar cómo fue que lograron construir nación desde 1995, que se graduaron como subtenientes, cómo fue su formación y cómo fueron desempeñándose en los diferentes, digamos, gobiernos, con sus planes de gobierno, sus planes de guerra, sus planes digamos, tanto operacionales como tácticos, y cómo percibieron esto desde adentro. Inclusive aquí dice cómo su percepción hacia Dios, lo religioso, su percepción hacia el soldado, hacia los oficiales, hacia el mismo curso, y sobre todo la construcción de nación, y cómo fue que en este momento tan difícil que fue del 95 al 98, y sobre todo después en la parte del 98 al 2010, se logró sentar a estos grupos al margen de la ley a una mesa de negociación por la parte allá en La Habana, y negociar lo que hoy estamos viviendo en esta justicia transicional. De esta manera, pues aquí les entregamos estos 3 libros del Centro de Estudios Históricos del Ejército, para que ustedes verifiquen esa metodología y la forma como investigamos, y nos puedan aportar con unas reseñas críticas que serán bien recibidas para seguir alimentando lo que es la frontera del conocimiento de la sociedad militar. Muchas gracias. Los invitamos entonces a visitar la página de la editorial IUCDOC, en donde encontrarán 2 libros ya mencionados por el capitán Cantón. El punto siguiente entonces es la entrega de certificados y recordatorios. Hace la entrega del certificado y el recordatorio el señor coronel, director del Centro de Estudios Históricos del Ejército. A continuación, haré lectura del certificado.
El reconocimiento por su apoyo en el evento, el Comando de Educación y Doctrina de la institución universitaria, bajo la resolución número 09043 del 6 de junio del 2018 y Código SNIES 9930 del Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Estudios Históricos del Ejército Nacional de Colombia hace el reconocimiento a la Academia Colombiana de Historia, recibe el doctor Gustavo Altamar, tesorero de la Academia Colombiana de Historia, como su aporte a la realización del tercer Foro Internacional de Historia Militar. Hace entrega el coronel Freddy Alberto Vaquero Jaimes, director del Centro de Estudios Históricos. Como ponente se hace entrega al señor mayor Alberto Castro Villa, ponente por la República del Perú, durante la jornada del tercer Foro Internacional de Historia Militar. Además, es un reconocimiento especial al doctor Pablo Pérez, director de la Biblioteca de la Academia Colombiana de Historia, por su participación y apoyo en este foro. Por su participación y de manera presencial, hacemos entrega del certificado a Daniela Ayala Carvajal, como participante del tercer Foro Internacional de Historia. Que usted echa para afuera, que usted huele a picho. Súbete. No, y huele feo. Hacemos también entrega a Felipe Andrés Ortegón Vargas como participante durante los 2 días de foro. Además, hacemos entrega como ponente al historiador David Sarmiento Rojas, como ponente en Historia Militar. A todos ustedes, muchas gracias por su participación en este evento. El día de mañana o en el transcurso de la semana, se les estará haciendo llegar a sus correos electrónicos el certificado de participación. Solicitamos, por favor, se registren en el link en el chat para que su certificado sea llegado efectivamente a sus correos. Entonces, con esto seguimos con las palabras de cierre del evento por parte del señor Mayor General, comandante del Comando de Educación y Doctrina del Ejército de Colombia. Como comandante del Comando de Educación y Doctrina, y en nombre del comandante del Ejército Nacional, señor General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, clausuro el tercer Foro Internacional de Historia Militar, miradas sociales y humanas de las ciencias militares. Agradeciendo principalmente al doctor Rodolfo Segovia Salas, presidente de la Academia Colombiana de Historia, y por su intermedio a sus miembros por apoyarnos antes, durante y después de este importante evento. A nuestros distinguidos invitados, al profesor Omar Gutiérrez, Vania Benito, ponente por Chile, al doctor Mariano Ramos, ponente por Argentina, el doctor David Oldarid de Caizal, ponente por España, el señor mayor Alberto Castro Villa, ponente por el Perú, a nuestros ponentes colombianos, el doctor Andrés Dávila Ladrón de Guevara, de la Pontificia Universidad Javeriana, al doctor Carlos del Cairo de la Universidad Externado de Colombia y al profesor Daniel Borrero de la Universidad de los Andes, como también a los ponentes del Ejército Colombiano y los integrantes del Centro de Estudios Históricos del Ejército, quienes desarrollaron este importante evento académico. En este tercer foro internacional pudimos observar los modelos teóricos y nuevos paradigmas de las ciencias sociales y humanas aplicadas al ámbito militar, como también
los métodos y las metodologías de cada una de las disciplinas, desde la explicación de los relevantes trabajos producto de la investigación científica. Estas experiencias son fundamentales para ampliar la frontera del conocimiento de la sociedad militar y fortalecer las bases epistemológicas de las ciencias militares. Finalizado este ejercicio, en el cual participaron destacados investigadores de las ciencias sociales y humanas, se tendrán en cuenta los resultados para alimentar los textos de consulta en todos los programas académicos, tanto tecnológicos como de pregrado y de posgrado del Ejército de Colombia, esperando que estos modelos puedan ser de utilidad en otras instituciones académicas, tanto para la teoría como para la praxis. En nombre de los hombres y mujeres que integran el Ejército de Colombia, quiero agradecer inmensamente a todos los asistentes a este evento, esperando podernos ver de manera presencial en el 4º Foro Internacional que se desarrollará en el año 2022 en la ciudad de Bogotá. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Con esto finalizamos nuestro 3er Foro Internacional de Historia Militar, Miradas Sociales y Humanas de las Ciencias Militares. Agradecemos a todos los presentes y quienes se conectaron en las diferentes transmisiones por su participación en este Foro Internacional. Los invitamos para nuestro 4º Foro Internacional en el año entrante y a sus correos electrónicos les estaremos enviando el libro del 3er Foro Internacional.